Profesora, disculpe, no se le oye. Ahí, ¿se me escucha? Sí, profesora, ya se le escucha. Gracias. Bien, entonces lo que estaba comentando era que como la semana pasada ya, o bueno, la sesión anterior, mejor dicho, llegaron a exponer todos los grupos, entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar un poco su directiva, donde se le plasma las indicaciones de cómo ustedes deben presentar su trabajo de investigación, de experiencia, ¿no? Y para que es para su título, como uno de sus requisitos para su titulación, ¿no? Haciendo la simulación que deseen presentar algo, en este caso sobre el curso, ¿ya? Entonces vamos a comenzar antes de presentarle esa plantilla donde vamos a hacer la simulación, vamos a darle una revisada a ese documento, ¿ya? Y justo esa directiva, acá está, ¿no? Lo coloqué en el aula virtual, acá está, ¿no? Directiva para ustedes obtengan su título profesional, ¿ya? Nos vamos a centrar en revisar un poco, dice, tienen dos modalidades, ¿no? Uno es la parte del examen, ¿no? Ahí está el examen de suficiencia, pero el otro, que justo se le quería, es el trabajo de aplicación profesional, ¿no? Entonces, este trabajo, por ejemplo, les dice, ¿no? Está orientado a justificar, dice, y proponer alternativas de mejoras viables o dar la solución, ¿no? Técnica a una problemática. Entonces, vamos a ponernos en el supuesto, ¿no? Que ustedes quieren presentar un trabajo donde van a proponer un servicio, ¿ya? Para lo que está alineado a nuestro curso, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito más cómo es esta estructura y vamos a hacer ese supuesto, ¿no? Entonces entre esta sesión y la que viene, ¿no? Porque el examen sería el día jueves 4, ¿no? Entonces, entre hoy día y la que viene, vamos a llenar una pequeña plantilla haciendo la simulación como que si quisieran presentar ese trabajo de aplicación profesional de propuesta de un servicio, bajo la casuística que ustedes hicieron hace algunas semanas, ¿no? Recuerden que hace algunas semanas ustedes revisamos un caso donde ustedes diseñaron y propusieron un servicio, ¿no? Un servicio de emisión de constancias, ¿no?
Entonces, bajo ese, vamos a ponernos en ese contexto y como que van a hacer la simulación que eso van a presentar, ¿no? Para que un poquito podamos ahí entrenar qué cosa es lo que tendrían que colocar o cómo hacer, ¿no? Pero antes de llenar esa plantilla, como les comentaba, vamos a revisar un poco de lo que nos dice en la directiva. Me gustaría saber, antes de seguir comentando, de repente ya lo han revisado este documento, porque ustedes ya han tenido un curso, ¿no? De metodología de investigación, si no, no sé, no me recuerdo muy bien cómo se llama el curso. Entonces me gustaría saber si ya lo han revisado todo el documento o es que solamente dijeron existe la directiva y tienen estas modalidades y no se revisó la estructura, la tabla de contenido. Me gustaría saber, para no repetir, a ver si me pueden comentar hasta dónde han llegado a revisar este documento. ¿No lo han llegado a revisar? ¿No? ¿O sí? Vamos a ver por acá. Me dicen, dice, yo solo leí, pero el profesor de investigación solo lo mencionó. Ya. Entonces, como me están comentando por aquí por el chat que el profesor solamente lo mencionó, entonces vamos a un poquito revisar esa parte, no del examen, no en este caso el otro punto, que es la otra modalidad, y la de realizar un trabajo de aplicación profesional, ¿no? Porque yo en algún momento les había comentado que podrían ustedes realizar una investigación o presentar su trabajo con una temática relacionada a este curso de servicios, ¿no? Y podrían plantear, por ejemplo, la propuesta de un servicio, efectivamente, ¿no? Una problemática, identifican una necesidad, una problemática, y su propuesta de aplicación profesional podría ser eso, que presenten en su propuesta un servicio. ¿Por qué? Porque los dice que en el caso del trabajo de aplicación profesional, ¿no? Que es sí, la otra modalidad que ustedes tienen aparte del examen, ¿no? Para poder titularse, ese trabajo dice propone alternativas de mejoras viables, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito su estructura. Bueno, no vamos a ya entrar en revisar cuál es el procedimiento, ¿ya? Porque nos tomaría más tiempo, pero sí vamos a ver cuál sería esa estructura de ese trabajo. Vamos a pasar por aquí, por acá esta parte. Y lo que estuve revisando es que primero, previo a, o sea, para que te evalúen si te aceptan o no, tema de aplicación profesional, sería que tú presentes un esquema, ¿no? Dice el esquema de presentación del tema. Con estos puntos, por lo que estuve revisando, solamente son 3 hojitas donde tú deberías abordar todos estos puntitos de acá. El título, ¿no? Explicas cuál sería la situación problemática, formulas tu problema de investigación, mencionas por qué es importante, ese es lo que tú estás planteando hacer, la justificación de la investigación, redactas sus objetivos y tienes una parte para poder colocar anexos. Esto de aquí, según lo que estuve revisando en la directiva, tiene una extensión de máximo 3 hojas. Lo que pasa es que esta es solamente la presentación de tu tema, ¿no? Es decir, ustedes ante la escuela presentan ese documento y la escuela lo revisa, lo analiza ya, y te lo aprobará o te lo negará, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos en el supuesto que te lo aprueba, lo que tú estás en tu propuesta. Cuando te la aprueba, recién tú ya vas a hacer este siguiente anexo 2, ¿no? Que es la estructura del trabajo de aplicación profesional y ahí te da ya tu carátula y tu estructura. Entonces, primera parte, por si acaso, para los que de repente no han revisado esta directiva, ¿no? Parte que tú presentes esto, ¿no? Máximo 3 hojitas, donde tú abordes esa problemática, ¿no? La justificación y tus objetivos, ¿no? Entonces, eso como primer punto, ¿no? Entonces, una vez que tú lo aprueban, ¿no? Ya tú haces esta tablita de contenido. Ahora alguien dirá, ¿se podrá hacer algo relacionado de este curso de servicios? Sí, porque, por ejemplo, ¿no? Para este esquema, para el caso, por ejemplo, haciendo la simulación que quisiéramos presentar, lo que hicimos de esa problemática eh, de que ustedes donde hicieron su servicio, ¿no? De ¿cómo era? Una inmobiliaria, ¿no? Un conjunto de viviendas de socios, ¿no? Que querían este,
tenían su archivo, ¿no? Y que se estaba haciendo el servicio de emisión de constancia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la situación problemática, ¿no? Se empieza a describir, ¿no? Se ha detectado que en la inmobiliaria tal, ¿no? O en tal empresa, ¿no? Se tiene la necesidad, ¿no? De emitir constancias, por consiguiente, ¿no? Se plantea, ¿no? Hacer o proponer un servicio de, bueno, si ustedes explican, ¿no? Un poquito, o sea, hay una problemática, ¿no? Hay una necesidad. Entonces ahí podría calzar, ¿no? Entonces, proponer un servicio, ¿no? Calza también en estos esquemas, en estos trabajos. Bueno, vamos a imaginar que nos aprobaron, ¿no? Nos aprobaron nuestra propuesta, nuestro esquema, y pasamos a esta parte de aquí, ¿no? De la estructura, ¿no? Que ahí sí ya te vas a explayar, ¿no? Entonces vemos la estructura de aquí, por ejemplo, y aquí dice, ¿no? Ya bueno, esta parte está ya tu título, tu resumen, ya, descripción de la realidad problemática, ya cómo lo estás encontrando, qué has detectado, ¿no? ¿Cuál es el problema que has identificado? ¿Cuál es esa necesidad que se tiene en esa empresa? ¿No? Formulas tu problema, ¿no? Pregunta, porque ustedes ya han llevado su curso de investigación, ¿no? Cuando han llevado el curso, el profesor les ha explicado cómo se formula el problema, si lo tienen que redactar en forma de pregunta, lo tienen que redactar en forma de párrafo, les han comentado cómo redactan el problema general. Eh, Profesora, recién hemos visto lo de que es para citas bibliográficas. Ahí ya todavía no les han comentado cómo es la formulación o cómo es la redacción de la formulación del problema, ¿no? Ya. ¿Por qué les pregunto eso, no? Lo que pasa es que generalmente en los trabajos de investigación, cuando se redacta el problema, yo en un ratito más les muestro un ejemplo, se plantea en forma de pregunta. No, lo que me han pasado de usted de su escuela ha sido esta directiva, ¿no? Más no he tenido acceso a un ejemplo de un trabajo ya final terminado. Entonces, me ha quedado esa duda, por ejemplo, de la parte de la redacción del problema general, la redacción, ¿no? Porque generalmente se formula o se redacta en forma de pregunta, ¿ya? De lo contrario, habría que ver un caso ya terminado. De lo contrario, si dicen la escuela que no se formulen preguntas solamente en forma de párrafo, entonces es más fácil todavía, porque empezamos a redactar, ¿no? Se ha detectado que en la institución tal o en la empresa tal no cuentan con esto, o hay un proceso mal desarrollado, o no tienen el servicio tal. O sea, redactas el problema en forma de párrafo, ¿no? Porque la otra opción, repito, sería que se redacte en forma de pregunta. ¿Ya? Ahorita les muestro un ejemplo para que sepan más o menos de qué estoy hablando. Bueno, entonces tienen la formulación del problema, el planteamiento de los objetivos, ¿no? Planteas tu objetivo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Diseñar un servicio, ¿no? O proponer un servicio de emisión de constancias, ¿no? O mejorar el proceso archivístico de ella. O sea, te formulas tu objetivo, ¿no? ¿A dónde quieres apuntar con tu trabajo? Haces un breve resumen de qué va a tratar tu investigación, tu trabajo, ¿no? Ahí está la descripción. Tiene en la parte de la justificación, donde tú tienes que mencionar por qué es importante eso que estás abordando, ¿no? ¿Por qué es importante hacer eso para esa empresa, ¿no? O para esa institución, ¿no? Lo que tú estás proponiendo, ¿no? La justificación. Luego tienes la delimitación del trabajo de aplicación profesional, es decir, el alcance, ¿no? Tu alcance, tú vas a decir qué cosas, porque tú no vas a mejorar todos los procesos archivísticos, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Vas a solamente enfocarte en algunos procesos o en solamente uno, ¿no? O en algunas gerencias o en una gerencia, ¿no? Entonces ahí hay que delimitar dónde yo voy a aplicar. Vas delimitando, porque no podemos solucionar todo, ¿no? De hecho, hay muchos problemas que podrían haber en una empresa, pero vamos a delimitar qué cosa es lo que yo quiero mejorar, nada más, o hacer, ¿no? Vamos delimitando, ¿no?
Luego tienen su capítulo 2 del marco referencial. Aquí entraría lo que justamente me acaba de mencionar su compañero, ¿no? El tema de revisar fuentes, ¿no? Teoría, casos, otros trabajos de investigación, hacen la revisión y análisis bibliográfica documental, ¿no? Hacen su marco teórico, ¿no? Su marco teórico sobre su tema, ¿no? Si tú has escogido, por ejemplo, servicios, ¿no? Vas a diseñar un servicio y tu propuesta de repente es realizar vamos a imaginar, ¿no? Vas a hacer un programa de alfabetización informacional porque has detectado que falta capacitar y formar a los usuarios de las gerencias en tales temas, ¿o no? Ya vamos a imaginar que vas a plantear un programa de alfabetización informacional, ¿no? Entonces, dentro de tus bases teóricas tendrás que colocar la teoría de qué es alfabetización informacional, qué es formación de usuarios, qué es estudio de usuarios, ¿no? Teoría. Eso entra en las bases teóricas. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre revisión y análisis bibliográfico y bases teóricas? ¿No es lo mismo? En ambos no coloco teoría. O sea, sí, pero la diferencia está en que en el 2.1 de revisión y análisis bibliográfico tú vas a redactar lo que han hecho otros investigadores, ¿no? O sea, van a citar o van a comentar, no sé, pues en tal tesis o en tal trabajo de investigación de la persona tal, en su trabajo titulado tal, ¿no? Investigó o hizo un estudio de usuarios en la empresa tal, ¿no? Donde utilizó tal herramienta, ¿no? Y propuso tal cosa. Y ahí tienes una revisión de un caso. Luego redactas otros párrafos donde comentas de otra investigación, investigaciones, ¿ya? Mientras que en las bases teóricas lo que vamos a colocar es de frente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un programa de alfabetización informacional? ¿Qué es estudio de usuario? Y así, ¿no? Teoría, ¿ya? Si por ahí van teniendo dudas, normal, ¿ah? Mejor para mí, háganme preguntas, ¿ya? Bombardéenme de preguntas ahorita, saquen todas sus duditas, ¿ya? Entonces, pero no es lo mismo, ¿ya? Mientras que en el 2.1 tú vas a comentar qué es lo que han hecho otros autores, casos, ¿no? De cómo han investigado, cómo han analizado. En el 2.2, en las bases teóricas, ¿no? Tú ya colocas definiciones que te dice el autor sobre ese tema, sobre la teoría, ¿ya? Ahora usted dirá, ¿y por qué? ¿Por qué hay un 2.1 que es revisión y análisis bibliográfico? Lo que pasa es que tú necesitas empaparte y ver cómo otros autores han abordado tu tema. Por ejemplo, ¿no? Si aquí hay alguien que quiere hacer o ha detectado que va a hacer un programa de alfabetización informacional para donde está trabajando, vamos a imaginar, entonces sería bueno que revisamos cómo otros investigadores de repente han hecho también para otras empresas, ya sea a nivel nacional o internacional, cómo han hecho ese planteamiento, ese programa de alfabetización. ¿Qué herramientas han utilizado? ¿Cómo han hecho su estudio de usuarios? ¿No? De repente han utilizado una encuesta, de repente han hecho entrevistas, o sea, revisamos cómo han hecho, ¿no? Entonces, el 2.1 tiene ese fin, que ustedes se puedan empapar cómo otros investigadores han abordado ese tema que ustedes están realizando. Entonces, cuando ya te empapas sobre eso, otros casos parecidos a lo que tú quieres hacer, entonces vas a tener una mayor claridad de cómo tú lo quieres hacer. Por eso surge un poco al inicio como que ¿cómo poder decirlo? Un poco como que la desesperación de cómo voy a hacer, cómo hago, cómo hago. Lo que pasa que necesitamos primero revisar teoría, revisar casos, investigaciones de otros autores parecidos a lo tuyo, para ver cómo lo han hecho. Ah, este autor ha utilizado una encuesta, ¿no? Para poder conocer las necesidades de los usuarios. Ah, este autor ha hecho unas entrevistas y ahí y de repente en su investigación ves de repente su encuesta, ves su cuestionario, ¿no? Incluso puedes ver, ¿no? Entonces eso te va a ayudar a que uno se inspire. Ah, entonces yo también puedo hacer algo parecido, pero sí es necesario hacer ese 2.1, ¿no? Para poder conocer. Pues eso un poco, eso te va a ir les va a ir aclarando un poco más de cómo va a ser la ruta que ustedes van a seguir, ¿no? Bien. Y el 2.2 más bien les va a ayudar a que puedan ustedes saber la teoría, las bases, ¿no? ¿Qué es un programa de alfabetización informacional? ¿Qué es estudio de usuarios? Y así, ¿no? Teoría. Ya está. Entonces, todo eso se da en el marco referencial. Seguimos bajando y tienen un capítulo 3 que es la metodología del trabajo de investigación, ¿no? Y en esta parte de metodología tiene 4 subpuntos.
El 3.1 te dice acerca del diseño de investigación. Entonces, lo voy a abrir aquí en paralelo para ver. Porque hay una parte donde te dice, ¿no? Por ejemplo, está acá. Vamos a repartir de investigación, ya la delimitación, marco, ya metodología, ahí está. En la parte de metodología, ¿no? Dice, la metodología de trabajo de aplicación profesional será de manera general, dice, no, vamos a checar acá, será de manera general porque la propuesta de investigación se preocupa en transformar, dice, esa realidad problemática para encontrar la solución técnica de acuerdo al ámbito archivístico, ¿no? Ya, ¿qué más dice? Ya. Entonces, en esta metodología, ustedes tendrían que decir, ¿no? Vamos a regresar acá. Ya. Entonces, esta metodología tiene el 3.1 que es diseño de la investigación, ¿no? Y se acuerdan que yo en una sesión les decía, ¿no? Tiene la investigación cualitativa, tiene la cuantitativa, ¿no? ¿Se acuerdan que tuvimos una ya? En este punto del diseño de la investigación, ¿no? Uno podría comentar justamente eso, ¿no? La presente investigación es de carácter cualitativo o la presente investigación es de carácter cuantitativo, ¿no? Ya ahí tendríamos que retroceder a ver la lámina, la PPT que vimos en aquella sesión, ¿no? Entonces, pero ustedes tendrían que decidir, ¿no? Si va a ser cualitativo, cuantitativo, es el diseño. Queremos explicar un poco más, podríamos decir, mi trabajo de investigación es de carácter cualitativo, ¿no? Y de repente decir que es a nivel descriptivo, o sea, solamente voy a describir algo, o de repente es exploratorio, ¿no? Porque de repente van a ustedes ya a hacer cosas, ¿no? O sea, no solamente van a describir de cómo lo están encontrando, cómo lo están viendo, sino que van a proponer y hacer, la están explorando, ¿no? Entonces, podrían agregar eso en la parte del 3.1, que es el diseño de la investigación, ¿no? Luego tienen el 3.2, ¿no? Donde dice materiales y equipos. Vamos a ver. Imagino que en esta parte de materiales y equipos es donde, qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? Vamos a ver, por acá debe estar. Materiales y equipos. Dice, los materiales son todos aquellos elementos relevantes que se usarán en el trabajo, ¿ya? Los equipos serán aquellas máquinas o artefactos que se usarán en cada actividad o proceso de la investigación. Debe señalarse la confiabilidad de los instrumentos a usar, por ejemplo, herramientas, accesorios, instrumentos electrónicos, el nivel de confianza de las encuestas, si así lo ameriten. Equipos, accesorios o máquinas o artefactos. Pero acá dice de la confiabilidad, ¿no? Debe señalarse la confiabilidad de los instrumentos. Ah, porque, por ejemplo, herramientas, accesorios o instrumentos electrónicos. El nivel de confianza de las encuestas. Ya, bueno, Profesora, por lo que veo, sí. para el nivel de Sí, confianza ahí no se utiliza ese, lo que le había mencionado, el SPS y todo eso. sí, es correcto. Me parece un poquito raro que lo hayan colocado en este segmento de materiales y equipos, porque esto de revisar el nivel de confiabilidad de una bueno, una encuesta, ¿no? Es prácticamente como hacer una tesis, ¿no? Y me parece un poquito raro que esté aquí. No tengo acceso ahorita a un trabajo ya terminado de esto, me gustaría verlo, porque si es así, si está diciendo esto del nivel de confianza, eso significa que tendrían que ustedes validar su herramienta. Es decir, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que ustedes van a hacer un estudio de usuarios, ¿no? En una empresa tal, porque quieren, y su propuesta va a ser plantear este programa de alfabetización informacional, ¿no? Para hacer ese estudio de usuarios, vamos a imaginar que ustedes han decidido utilizar por acá, ¿no? Vamos a imaginar, por aquí tengo justo una imagen, ¿no? Tenemos la columna de técnicas y tenemos instrumentos, ¿no? Tu técnica, vamos a imaginar que es la encuesta, y tu instrumento va a ser el cuestionario. Tu cuestionario es lo que va a tener que someterse, en este caso, a la revisión de como dice acá, del nivel de confianza, ¿no?
Y para eso se utiliza ese programa. Ahora, ¿por cuándo se da eso? Se da cuando generalmente tú estás planteando un cuestionario desde cero, pero cuando tú ya tomas uno que ya existe, ¿no? Entonces, en teoría, tú puedes justificar que ese otro autor ya lo ha validado, ¿no? Ya ha hecho esa evaluación, entonces, por consiguiente, tú solamente vas a utilizar esa encuesta que ya existe. Bueno, por lo que veo aquí, hay situaciones en que sí, sí es que se tiene que dar, imagino por acá lo menciona, ¿no? Se dice nivel de confianza de las encuestas, que así lo amerita. Yo les Ahora, ¿por cuándo se da eso? Se da cuando generalmente tú estás planteando un cuestionario desde cero, pero cuando tú ya tomas uno que ya existe, ¿no? Entonces, en teoría, tú puedes justificar que ese otro autor ya lo ha validado, ¿no? Ya ha hecho esa evaluación, entonces, por consiguiente, tú solamente vas a utilizar esa encuesta que ya existe. Bueno, por lo que veo aquí, hay situaciones en que sí, sí es que se tiene que dar, imagino por acá lo menciona, ¿no? Se dice nivel de confianza de las encuestas, que así lo amerita. Yo les recomendaría que ya tomen uno que ya exista, porque hacer este proceso hay que ir donde un estadístico, ¿no? Para que te ayude justamente a validar y ver el nivel de confiabilidad de tu herramienta. Y es todo no es tan rápido, ¿no? Porque, primero, a ver, les cuento un poco para que puedan un poco darse una idea de cómo es, ¿no? Imagínense, ya tengo mi encuesta, ¿no? Así funciona, ¿no? Ya tengo mi encuesta, ¿no? O bueno, en este caso mi cuestionario, ¿no? Porque ese es el instrumento. Tengo ya mi cuestionario y para hacer justamente esta revisión de nivel de confianza, tú le llevas al estadístico, ¿no? Y el estadístico te va a decir, ya, para solamente hacer la revisión del nivel de confiabilidad y veracidad de tu cuestionario, te va a decir, somételo eso a una pequeña muestra de unas 15 de repente personas. No sé, ya. Pues tú haces eso y con los resultados que tenga, recién el estadístico lo va a revisar el nivel de confiabilidad y todo eso. En mi caso, por ejemplo, a mí me hicieron, el estadístico me hizo que lo haga en dos momentos todavía, ¿no? Mi cuestionario, bueno, mi lista de cotejo, que esa fue mi herramienta, ¿no? Entonces me lo hizo hacer dos veces. Entonces el estadístico lo que hizo fue comparar los resultados que obtuve acá con los resultados que obtuve en otro momento. En el programa del SPS lo que hace es justamente confrontar ambos resultados. Y eso, solamente eso es para solamente ver que el nivel de confiabilidad que tiene tu instrumento. Solamente para eso. Hasta ahí no estoy haciendo nada de todavía de ya la aplicación como tal de mi trabajo de investigación, ¿eh? Solamente es para que el estadístico pueda decir, sí, tu cuestionario sí sirve. En pocas palabras para decir que eso te diga, ¿no? Que sí, sí sirve, sí es confiable, ¿no? O sea, sí, sí vas a obtener los resultados. Una vez que has hecho eso, recién tú ya puedes aplicar a tu muestra que tienes, ¿no? A todo lo que tú quieras. Si aquí solamente hiciste a 15 personas, ya aquí ya harás a 20, a 70, no sé, bueno, más, ¿no? Por eso les digo que me parece un poquito raro que lo mencionen aquí, porque sí es toda una chamba. ¿Ya? Entonces, por eso mi recomendación es que ya tomen un instrumento que ya esté validado en todo caso, ¿no? O sea, es decir, si tú estás haciendo un estudio de usuarios, por ejemplo, ¿no? Algo relacionado a los servicios, toma ya una investigación donde ya un autor ya haya planteado su encuesta, todo eso, ¿no? Entonces, de esa forma tú podrías decir, ¿no? Ya tal investigador en tal, ya lo aplicó, ¿no? Y ese autor ya revisó su nivel de confiabilidad, ¿no? De su instrumento, y ya está. Y con eso ya el jurado no te podría decir más. Esto se hace cuando tú estás creando desde cero, ¿no? Por eso me parece un poquito raro. Pero bueno, me imagino que sí se presenta, me imagino que sí, en alguna situación, ¿no? Para que lo hayan mencionado aquí. Ya. Bueno, eso es un poquito la explicación del por qué lo menciono aquí todo eso. Mm,
¿Qué más? Bueno, tienes que saber, vamos a ver qué más dice. Luego dice los métodos o técnicas a utilizar, ¿no? Y aquí, en métodos o técnicas, uno puede pegar esta tablita de acá, ¿no? Esta de acá, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Esta tablita. Donde tú dices, ¿no? Esta es la teoría, ¿no? Estas son las técnicas, ¿no? En técnicas tú tienes que puedes utilizar una encuesta, puedes hacer una entrevista, puedes hacer una experimentación, puedes hacer el focus group, puedes hacer revisión documental, también es una técnica, solamente revisión documental, ¿no? O puedes aplicar la observación, todos estos son técnicas. Cada una de estas técnicas tienen instrumentos, ¿no? En este caso la encuesta es la técnica y su instrumento es el cuestionario. Tienes la técnica que es la entrevista y tu instrumento es el cuestionario de entrevista. Tienes la experimentación, puede ser un test, fichas de evaluación, o bueno, o puedes aplicar la observación, tienes en tus instrumentos, para esa técnica, tienes fichas de observación, listas de cotejo, son checklists. Por ejemplo, en la investigación que yo hice, que en mi caso yo hice la evaluación de la accesibilidad de las plataformas de archivos audiovisuales. Por ejemplo, ahí mi instrumento fue una lista de cotejo. Entonces hice una revisión, me puse como que en el supuesto que era como una especie de auditor, ¿no? Iba revisando si la plataforma cumplía con los criterios de accesibilidad, por ejemplo. Entonces tenía una lista de cotejo, ¿no? Ya. En el caso de ustedes, si quisieran hacer algo relacionado a estudio de usuarios, plantear como propuesto un programa de alfabetización informacional, por ejemplo, ¿no? Podrían utilizar cualquiera de estas dos técnicas, una encuesta o entrevista, ¿no? Y podrían aplicar cualquiera de estos instrumentos, ¿no? Un cuestionario de entrevista, ¿no? Y es más, tuvimos una sesión donde hicieron una simulación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso sería, ¿no? Por ejemplo. Eso entraría en el 3.3. Luego dice técnicas para el procesamiento y análisis de información, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra, si es que utilizas ese programa que habíamos dicho, ¿no? El SPS, ¿no? Para hacer esas estadísticas, ahí tú podrías mencionar eso. De lo contrario, también podrías decir que solamente vas a utilizar Excel, ¿no? Voy a utilizar un programa de Excel para poder analizar y tabular todos mis resultados. Por ejemplo, para hacer la gráfica de lo que obtengas en su cuestionario, que lo pueden hacer prácticamente en Google, este, ¿cómo se llama? Google Form, ¿no? Hay uno que tiene Google Formulario, puedes hacer ahí y más ya te botan como que las barras, los gráficos, ¿no? De lo contrario, si lo quieres hacer en un Excel, también podría ser, haces el vaciado a un Excel de esa data y empiezas a hacer tus gráficos, ¿no? Entonces, ahí vas a utilizar un Excel, ¿no? Un programa de Excel nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se coloca aquí en el 3.4, ¿no? ¿Cómo va a ser ese procesamiento de esa data, de esa información que vas a obtener con esos instrumentos, ¿no? En tu entrevistas, en tus cuestionarios, ¿no? Todo lo que obtengas de data y cómo lo vas a procesar, ¿no? Entonces, aquí tú lo vas a explicar eso. Es un pequeño párrafo, 2 párrafos, en realidad no hay que extenderse mucho acá. Luego tienen un último, todavía no estamos en el, tienen el penúltimo capítulo de la propuesta, ¿no? Dice descripción de la propuesta de solución. Pues, por ejemplo, si mi trabajo de investigación está relacionado a realizar un estudio de usuarios, ¿no? Para los archivos de gestión de la empresa tal, por ejemplo, ¿no? Entonces tu propuesta, ¿no? Podría ser que realices un programa de alfabetización informacional, por ejemplo. Esa es tu propuesta, porque vamos a imaginar que hemos hecho un estudio de usuarios a todos los que están en el archivo de gestión y has detectado que de repente ellos lo que necesitan saber de repente es algo relacionado a los procesos, ¿no? Porque dijimos que una parte también de poder fortalecer ahí era dándoles capacitaciones sobre eso, por ejemplo, sobre los procesos, ¿no? Porque ellos deberían fortalecer de repente cómo se hace la transferencia, cómo se hace de repente este, eh, de repente la conservación, ¿no? Y vamos a imaginar que tú has detectado eso, ¿no? Cuando has hecho tu cuestionario, tu entrevista, ¿no? Lo has aplicado, pues tu propuesta va a ser que le vas a hacer un programa de alfabetización de repente, ¿no? Donde vas a decir cómo se hacen esos procesos, como, por ejemplo. Eso podría ser una alternativa. Otra alternativa podría ser que tú vas a hacer un programa de alfabetización para decir
qué cosas los servicios que tienes y de repente explicarles cómo va a ser, cómo tiene que acceder a tus servicios, ¿no? Cómo hacer las búsquedas en tu plataforma y planteas tu programa de alfabetización. Bueno, ahí, pero tu propuesta sería esa, ¿no? Tu programa de alfabetización. Ya tú lo que vas a rellenar en tu programa podría ser en base a lo que has detectado cuando has hecho esa encuesta o esa entrevista. Ya has visto las necesidades que se tienen. Bien. ¿Qué más? En tu 4.2 tienes un cronograma, ¿no? Y para esta parte del cronograma, por acá tengo mi plantilla, entonces, ¿no? Tienes esta tablita. Bueno, esta es una tablita, un ejemplo, ¿no? De hecho, pueden encontrar por internet muchas plantillas donde ustedes van a empezar a plantear, ¿no? ¿Cómo sería esa planificación, ¿no? Por ejemplo, ese despliegue de todo lo que ustedes van a hacer, desde la encuesta, las entrevistas, el levantamiento de información, hasta la ejecución de tu programa, ¿en cuánto tiempo, no? Haces tu cronograma. Entonces, tu cronograma de actividades. Ay, ¿qué tal, Janet? Tienen el punto 3 que dice la estructura de costos, ¿no? Ya recursos humanos, materiales, bueno, financiamiento, dice también. Entonces, en recursos humanos, materiales, ¿no? ¿Qué necesitarías tú? Por ejemplo, ahí para hacer si yo voy a hacer el planteamiento de mi programa de alfabetización informacional, de repente en recursos humanos voy a necesitar a 3 personas, ¿no? De repente, no sé, ¿no? 3 personas, una para que me ayude a capacitar, otra para que me ayude de repente a hacer alguna gestión, qué sé yo. Entonces tú mencionas ahí qué personal, ¿no? Necesito. En materiales, ¿no? Voy a necesitar de repente un computador, voy a necesitar de repente, bueno, en este caso, como es un programa de alfabetización, de repente un equipo de sonido, qué sé yo, qué materiales necesitas para hacer todo lo que tú vas a hacer desde tu investigación hasta la parte de la propuesta, ¿no? Y tiene un último punto de financiamiento, ¿no? No sé si habrá una parte acá de propuestas y de costos, no dice, ¿no? Nada del financiamiento acá. Bueno, en el caso del financiamiento, me imagino que es de repente la institución donde tú estés, sí te puede de repente brindar algún presupuesto para lo que tú estés planteando hacer. O de repente ya hay algo que ya ustedes están viendo que ya se está implementando, ¿no? Y ustedes ya están trabajando de repente y están viendo que se está dando y podrían aprovechar ese contexto. Entonces, qué mejor, porque si ya se está implementando algo y ustedes están ahí en ese momento, bueno, entonces ese financiamiento de por sí es como que ya se está dando a través de la empresa donde tú estás o la institución. Luego tenemos, dice, el 4.4, que es beneficio que aporta tu propuesta, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, si estamos diciendo que va a ser tu programa de alfabetización informacional, ¿no? Tu propuesta, entonces tú dirías, ¿no? Ya de esta forma, ¿no? Todos los colaboradores, ¿no? Y trabajadores de la institución que están en los archivos de gestión podrán mejorar, ¿no? A través de esta capacitación y este programa, ¿no? Podrán conocer de repente los servicios que ofrece nuestro archivo central, ¿no? O podrán mejorar dependiendo de lo que tú hayas planteado como contenido dentro de tu programa, ¿no? Entonces tú ya vas resaltando ahí los beneficios. Y veo, bueno, ya al final las conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Bueno, eso, ¿no? Eso con respecto a la estructura. Por aquí, por aquí dice, en métodos, también acabo de ver que dice que se coloca la unidad de análisis y la población de estudio. A ver, ¿dónde está métodos? Acá, ¿no? Ya, entonces me imagino que aparte de tú decir, ya voy a utilizar tal instrumento, ¿no? La técnica un párrafo tú podrías decir, ¿no? La técnica que voy a utilizar es la encuesta, ¿no? Para lo cual se utilizará como instrumento un quiz, un cuestionario. Podría ir en esa explicación en un pequeño párrafo, ¿no? Pero además, por lo que veo aquí, también dice que tienen que mencionar la unidad de análisis, ¿no? La unidad de análisis, dice, ay, ¿por qué? Son los sujetos, dice, u objetos de estudio. Pueden ser personas, pueden ser organizaciones,
Pueden ser plataformas. Por ejemplo, en mi caso, yo en mi unidad de análisis fueron las plataformas de archivos audiovisuales. Claro está que no era una, sino eran varias, ¿no? De varios, de varios lugares, pero fueron, por ejemplo, en este caso un objeto, ¿no? Las plataformas, ¿no? Entonces, podría ser personas, podrían ser organizaciones, ¿no? Bueno, habría que delimitar. Podría ser una, definitivamente, si ustedes ya están trabajando en esa organización, ¿no? Ya, ¿qué más dice? Población de estudio. Dice, la población o universo se refiere al conjunto, personas, instituciones o cosas para lo cual serán válidas las conclusiones que se obtengan. Ya, entonces para este caso, por ejemplo, no sé, ya, si tú vas a aplicar de repente, ya, este caso que les acabo de decir, ¿no? Voy a hacer un estudio de usuarios porque quisiera plantear un programa de alfabetización informacional, vamos a imaginar ese contexto. En tu unidad de análisis, bueno, en este caso, como tú vas a utilizar un cuestionario, vamos a imaginar para tu estudio de usuarios, entonces tu unidad de análisis, en este caso, serían las personas, ¿no? De repente las asistentes de gerencia de los que están en el archivo de gestión, por ejemplo, ¿no? O de repente las personas que trabajan en los archivos de gestión, de repente, ¿no? Esa será tu unidad de análisis, ¿no? Y a eso, ¿no? Tú tienes que delimitar, ¿no? Tu población de estudio sería todos los trabajadores que están en esa institución, vamos a imaginar. Pero eso sería mucho, ¿no? Entonces hay que uno seleccionar pues una pequeña muestra, ¿no? Una muestra representativa para en todo caso no aplicar, ¿no? Tu población serían todos. Ese sería el ideal, que aplicas a todos, pero de repente no se puede aplicar a todos, entonces tú vas a obtener una muestra, ¿no? El todo sería, por ejemplo, todos los trabajadores de los que están ahí en las gerencias, ¿no? Esa sería tu población. Pero tú solamente vas a aplicar, como vas a seleccionar una muestra y de repente solamente vas a seleccionar de repente a, al personal que está directamente relacionado con el tema de los archivos, ¿no? Los archivos de gestión de repente, solamente a eso, por cada gerencia. Eso nada más sería, por ejemplo, tu muestra, ¿no? Ya, bueno, eso por este punto de acá, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la estructura de costos, ¿ya? A ver, por acá. Dice propuesta, descripción de la propuesta de solución. Ah, no, costos, ¿no? Y vamos a revisar la estructura de costos, ya. Hacer, dice, cuadros de una doble o triple entrada, donde figure, dice, lo que constará el trabajo de aplicación, así como mencionar qué empresa y o institución financiarán el proyecto en caso de hacerlo. Ah, ya, entonces aquí en la estructura de costos, por lo que veo, entonces tienen que colocar qué es lo que necesitan, ¿no? Puede ser materiales de oficina, una computadora, este, si en tu propuesta estás diciendo que vas a capacitar, necesitarás también pues ahí de repente un proyector, ¿no? Ya qué es lo que necesitas, ¿no? Bueno, así como mencionar qué empresa y o institución financiará el proyecto. Bueno, si es que se da esto, ya bueno, también se debe mencionar eso, ¿no? Cómo va a aportar la institución, ¿no? Ujú. Ya, claro. No sé si tienen ahí alguna curiosidad sobre algún punto que se haya mencionado. Profesora, sobre el planteamiento de los objetivos. Ah, ya, les iba a mostrar, creo, un ejemplo, ¿no? Ya, a ver un poquito. Les voy a mostrar un ejemplo para que puedan un poco observar, ¿ya? Pero sí, a eso lo que yo les muestro, la idea es que ustedes confronten cómo lo hace el de o sea, ahí en la Escuela Nacional de Archivero, me imagino que en la biblioteca deben tener ya, podrían dar acceso a un ejemplo, ¿no? De cómo han hecho. Ya, pero yo les muestro un poquito lo que les estaba comentando, ¿ya, don Vito? Mm, mm.
Yo hace un ratito les comentaba, ¿no?, que la redacción de los problemas en los trabajos de investigación suelen ser en forma de pregunta, ¿no? Eso es lo que yo tengo y lo que en mi caso lo que he vivido y lo que me ha pasado, ¿no? Pero repito, habría que ver, no tengo acceso ahorita a un ejemplo ya de ustedes terminado, de los que alguno de repente un egresado, ¿no?, ya ha hecho, pero sí sería bueno que, por ejemplo, puedan hacer esa revisión, ¿no? ¿Cómo es la redacción del problema? Porque por lo general, como les decía, ¿no?, por ejemplo acá, se da en forma de pregunta. Y una Y si es que fuese así, si es que les dicen que es en forma de pregunta, ya ustedes tendrían que ver, obviamente, tu problema que formules, ¿no?, tendría que estar alineado a tu objetivo que te estás planteando. Y es más, es bien parecido en la redacción. Por ejemplo, vamos a agrandar. Ya, por ejemplo, ¿no? Si aquí mi objetivo, en mi caso, ¿no?, dice determinar si el método METAC, ¿no?, mejora la evaluación de accesibilidad web en los portales web de archivos audiovisuales para personas con discapacidad en Lima, Perú. O sea, ese es mi objetivo general, por ejemplo, ¿no?, de investigación. Que por cierto, cuando redacten un objetivo, que comience con un verbo en infinitivo, ¿no? O sea, que termine en ar, er, ir, ¿no? Determinar, evaluar, implementar, ya. Ah, ya bueno, con un verbo infinitivo, ¿no? Pues miren, la redacción del problema, ¿no?, es bien parecida a la formulación de tu objetivo, solamente está en forma de pregunta, ¿no? Si mi objetivo es determinar si este método me funciona o no para evaluar la accesibilidad, que mi problema es, por ejemplo, ¿no?, ¿de qué manera ese método mejora la evaluación de accesibilidad web en los portales web de los archivos audiovisuales? Bien, se dan cuenta, es casi lo mismo, solamente que está en forma de pregunta. Entonces, ahí sí, entonces si es que se puede, bueno, si se pueden acceder a revisar cómo redactan la formulación del problema, ¿no? Si es en forma de pregunta, ya más o menos recordarán lo que les estoy diciendo, ¿no? Tiene que estar redactado casi de la misma forma que tu objetivo, ¿no? Solamente está en forma de pregunta. Tiene casi todos los mismos términos, miren, si se dan cuenta, ¿no? De lo contrario, si les dicen que no es necesario formular así redactar en forma de pregunta y solamente es redactar un párrafo diciendo cuál es el problema, pues es más fácil, definitivamente. Ojalá que sea así porque es más fácil en realidad. Entonces así dirían, ¿no? Ah, ya, pues, ¿no? Se ha detectado que en la institución tal, ¿no?, este, no se ha hecho difusión o capacitación, ¿no?, sobre los servicios que brinda el archivo central, ¿no? Y por consiguiente, ¿no?, se ha visto o se ha observado, ¿no?, que el personal no conoce los requisitos, ¿no?, o los plazos, o los tiempos, ¿no? Bueno, y así, ¿no? O sea, ¿qué problema estás detectando? Si es así, mejor, porque es más fácil. ¿Ya? Y esta es la otra forma, ¿no? En forma de pregunta. Ahí ustedes ya ahí sí sería bueno que validen. Para eso tendríamos que ver un ejemplo ya terminado. Pero así es, ¿no? Las preguntas, en forma de pregunta. Generalmente es así. Bueno. Mm, algo más creo que estabas comentando ahí, mi compañero. Sí, sobre el objetivo general sí, y acá ya no piden específicos, ¿no? Como en otras, creo que en las tesis sí piden específicos. A ver, vamos a ver aquí. Me parece que creo que no. Vamos a ver. Formulación del objetivo general. Ya, ya listo. Todo objetivo general debe contener, ya en verbo infinitivo, justo lo que les decía, que indique el grado de complejidad, es decir, lo que se desea saber, la de responder la interrogante, ya. El evento de estudio son las características, hecho, situación o proceso, la unidad de estudio o investigación, que puede ser una persona objeto, la temporalidad, el contexto. Sí, por lo que veo, no les piden la redacción de problemas, mejor dicho, objetivos específicos, ¿no? Por lo que veo es un problema general y un objetivo, por lo que veo, ¿no? No me da más. No me dicen
que debe haber objetivos específicos. Hasta donde estamos leyendo, no. Igual, como repito, sería bueno que ya puedan ver un trabajo ya terminado, pero hasta donde estoy viendo, parece que solamente es un problema y un objetivo, ambos generales, ¿no? En todo caso, si fuese esta casuística, ¿no? De que mi propuesta es realizar un programa, ¿no? De alfabetización informacional. Tu objetivo, como tú vas a iniciar para hacer ese programa de alfabetización informacional, tendrías que hacer un estudio de usuarios. Entonces, tu objetivo general sería, ¿no? De repente, ¿no? Realizar un estudio de usuarios, ¿no? Para al personal de archivo de gestión de la empresa tal, ¿no? Y por aquí dice también temporalidad, ¿no? De tiempo. Ya, en el año 2000 tanto, no sé, ¿no? O sea, la temporalidad también, ¿no? O sí, o de repente tú vas a hacer la encuesta durante un periodo, ¿no? Entonces también podrías poner rangos también, ¿no? También podría ser. Pero en sentido, bueno, sí, ¿no? Sería así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se han dado cuenta, en la redacción de mi objetivo no está diciendo que voy a implementar un programa de alfabetización informacional, ¿no? Me estoy enfocando en la parte, o sea, la de estudio de usuarios, ¿no? Porque en realidad de ahí parte, ¿no? Tú para que hagas, en este caso, tu programa de alfabetización informacional, tienes que hacer un estudio de usuarios, de ahí parte. Entonces mi objetivo va a ser apuntar primero a eso, realizar, ¿no? Un estudio de usuarios a los trabajadores o los encargados de los archivos de gestión, de la empresa tal, en el año tal, ya está, y ese es tu objetivo, pues. Ya. Bueno, eso sería para el caso de esta parte de aquí. Bueno, y haría un ejemplo con objetivos específicos, pero como no me dice acá más, entonces me imagino que solamente es uno nada más por lo que veo. También acá dice un problema general, ¿no? A ver, si una vez detectada problemática, entonces todo problema de investigación debe responder al problema. No me dice tampoco cómo se redacta, ¿no? Solamente así. Sí, por lo que veo es uno de cada uno, por lo que veo. Ujú. No sé si tienen alguna otra pregunta para ya pasar a mostrarles la plantillita que les decía hace un ratito, ¿no? Ya. Entonces, como ya hemos hecho esta revisión, entonces vamos a ahora proyectar lo siguiente. Esta tablita de acá. Vamos a ponernos en el supuesto, ¿ya? En el supuesto que están trabajando, en ese caso que habíamos visto, comentado, donde están los socios, este, que tenían su archivo central y que querían implementar su servicio de emisión de constancia. Vamos a ponernos en esa casuística que están trabajando ahí y que ya ustedes quieren plantear el proyectito, la planificación de eso. Ya los contrataron y te piden, ¿no? O sea, o sea, una buena práctica es que o sea, lo que han hecho esa parte del flujito de cómo sería el servicio, qué es lo que necesitan, solamente es la propuesta del diseño del servicio, más no es la planificación, ¿ya? Entonces, cuando les pidan en algún momento, ya sea implementar un servicio o de repente hacer u otras cosas relacionadas a los otros procesos archivísticos, siempre partan de hacer una documentación como esta de aquí, que tiene lo mínimo, ¿no? Tienes tu proyecto, ya, y bueno, por ejemplo, aquí va a ser proyecto de, ¿no? De repente, implementación del servicio de emisión de constancia, ¿no? Proyecto de implementación del servicio, ¿no? Y bueno, podemos colocar emisión de constancia. Ya está, vamos a imaginar, ¿no? Casi todos le pusieron ese nombrecito, ¿no? Servicio. Entonces, en los grupos, ¿qué van a hacer? Van a redactar un pequeño párrafo, ¿no? Donde comente la situación problemática. De ese mismo caso que vimos, no nos salgamos de ahí. Vamos a imaginar que seguimos en esa línea cuando hicieron esa propuesta de servicio. Pues van a comentar en un pequeño párrafo, uno nada más, no más, cuál es la problemática que han detectado, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Y luego van a colocar sus objetivos. Para esta casuística que vamos a hacer,
sí les voy a pedir que redacten un objetivo general y sus objetivos específicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque más abajito van a ver que hay una parte que está relacionada ahí. Ya, y ahorita les voy a seguir comentando. Entonces van a redactar su objetivo general y sus objetivos específicos. Van a tener una tablita donde tienen los responsables y tienen las funciones, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a colocar sus nombres de todos los integrantes de su equipo, ¿no? Y se van a asignar a funciones, ¿no? Uno será el líder del proyecto, otro se va a encargar de repente de la digitalización, otro se va a encargar de repente organizar los documentos. Ya, ahí se ponen funciones, van a hacer esa simulación, ¿no? De asignarse funciones. Para eso es esta tablita. Luego más abajito tenemos una siguiente tabla, ¿no? Donde observamos que dice objetivo general y tienes tu objetivo específico 1 y tienes tu objetivo específico 2. Ya, entonces, aquí en esta parte lo que van a colocar es lo que en realidad ya han redactado aquí, ¿no? Solamente lo van a transcribir, ¿no? Tal cual. Copian aquí lo que han colocado en su objetivo general, copian aquí lo que van a colocar en su objetivo específico 1, su objetivo específico 2. Ya. Ahora usted dirá, ¿y qué voy a colocar ahí, profesora, en mis objetivos? Ya, pues para eso nos vamos a ir a la pizarrita, ¿ya? Para explicar. Voy a ir a la pizarrita. Ya, ahí estoy proyectando una pizarrita. Cuando uno está en la etapa de hacer un proyecto, porque este es un proyecto, en este caso un proyecto para implementar un servicio, ¿no? Ya, cuando uno está en esta etapa de planificar estos proyectos, generalmente los proyectos se dividen como que en dos grandes momentos, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Vamos a imaginar que esta flecha es una línea de tiempo donde se va a realizar toda la implementación de ese servicio que queremos hacer. Entonces, por lo general, los proyectos, como decía hace un ratito, tienen dos grandes momentos. Un momento está relacionado a la parte de la gestión y planificación, y tenemos otro gran momento cuando ya se va la parte de la ejecución. Imagínense, es como cuando quieres construir una casa. Cuando se construye una casa, en los proyectos, ¿no? Tienen un momento donde lo haces en planos, ¿no? Planos, hacen su cronograma, ¿no? Ya, toda la planificación. Y luego, una vez que tienen esa parte, ya construyen la casa, ¿ya? Ya. Haciendo esa analogía, igualito, ¿no? Ahí, en este caso, en la implementación de un servicio, vas a tener como que esos dos momentos. La parte que gestionas y planificas y otro gran momento relacionado a cuando ya lo vas a implementar. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque la redacción de su objetivo, vamos a poner objetivo general, ¿ya? Tienes aquí, tienes tu objetivo específico 1 y tienes tu objetivo específico 2. Tu objetivo específico 1 debería estar relacionado a este gran momento, ¿no? De la parte de gestión o planificación, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Y la redacción de tu objetivo específico 2 tendría que estar relacionado a la parte de tu ejecución, ¿no? Cuando ya se va a implementar, ¿no? Entonces, vamos a ver si puedo redactar aquí. Como acá no puedo redactar. Ya. Entonces, habiendo comentado esto, ya, ya, eso es un poco para que podamos comprender, ¿no? La redacción de su objetivo específico 1 va a estar alineado a ese gran momento de la gestión y planificación. Y su objetivo específico 2 va a estar alineado a la parte ya de la ejecución e implementación, ¿no? En este caso del servicio. La suma de tu objetivo específico 1 más tu objetivo específico 2 definitivamente te tienen que ayudar a lograr tu objetivo general. Voy a regresar ahora sí a la lámina. ¿Un poquito? Ya, pues con esa explicación
ya podría mencionar lo siguiente. Esta tablita, ¿no? Entonces tienes aquí tu objetivo específico 1, tienes aquí tu objetivo específico 2, ¿no? Y para lograr cada uno de esos objetivos, ¿no? Vamos a observar que tenemos actividades, ¿no? Porque es correcto, ¿no? Hay que hacer acciones para lograr empujar el objetivo específico 1. Vas a tener que hacer actividades, acciones para lograr tu objetivo específico 2, ¿no? Entonces, vamos a imaginar. Vamos a imaginar que como mi proyecto es de implementación de servicio de emisión de constancia, ¿no? Entonces, de repente, ya, vamos a redactar el objetivo general, ¿no? Mi objetivo general va a ser justamente lograr eso de ahí, ¿no? Implementar el servicio, ¿no? De emisión, ¿no? De constancias, ¿no? En la empresa, vamos a llamarle XX, ¿no? Ya está. Ya, ese es mi objetivo general. Y mi objetivo específico, vamos a poner objetivo específico 1 y mi objetivo específico 2. Vamos aquí en ejecución. Ya, entonces, para yo implementar ese servicio de emisión de constancia, ¿no? Entonces, para lograr eso, voy a plantearme dos objetivos específicos, ¿no? Y ahí viene lo que hice el esquema, ¿no? Mi primer objetivo tendría que estar relacionado a la parte de planificación y gestión, ¿no? Entonces, de repente, a la planificación y la gestión, ¿no? O de repente podría estar relacionado también a la parte de los procesos, ¿no? Porque se acuerdan que yo les decía, para poder implementar un servicio, hacia atrás tienen que estar bien los procesos, ¿no? Tienes que haber organizado, tienes que haberlo digitalizado, tienes que haber hecho la conservación, de repente, ¿no? O sea, hacia atrás, ¿no? Antes de implementar como tal el servicio, ¿no? Entonces, aquí de repente en la parte de mi primer objetivo específico podría estar relacionado a ello, ¿no? De repente podría decir, ¿no? A ver, ¿qué podrían ustedes saber como lluvia de ideas como su objetivo específico 1, que esté relacionado a la parte de la gestión hacia atrás, ¿no? Antes de la implementación como tal, ¿no? Ahí lo vamos a poner acá, ¿no? Ya, voy a ponerlo, va a poner. Y aquí lo voy a poner como objetivo específico. Aquí se va a poner implementar. Si esta es la parte de implementar, ya. Implementar el servicio, ya. Mi objetivo general es proponer el servicio de emisión de constancia en la empresa tal. Mi objetivo específico 2 ya va a ser la implementación del servicio. Si mi objetivo específico 2 ya es la implementación, ¿no? Mi objetivo específico 1, ¿qué podría hacer? Hacia atrás, ¿qué podría colocar hacia atrás? Mm, mm, Profesora, ¿podría ser el procedimiento acerca de la emisión de constancias? Claro, alineación del procedimiento hacia a la emisión de constancias. Alineación, vamos a poner acá abajo. ¿Cómo pues, comentaste? Alineación. Del procedimiento de emisión de constancias. Alineación, o sea, te refieres a los Claro, procesos que debo proceso tener. específico, ya que es un proceso específico. Ya. Porque si usted me está diciendo aquí en el objetivo número 2 es la implementación, pero previo a una implementación tiene que haber un análisis y dentro de ese análisis tiene que aterrizarse en un proceso o procedimiento. Ya en todo caso, ya como está relacionado a los procesos, de repente podríamos, este, ¿se acuerdan que hicieron ustedes
como siguiente actividad una tablita, ¿no? Donde yo les decía, tienen el proceso ahí de descripción, tienen el proceso de conservación, todo eso tenemos que hacer primero, ¿no? Antes de implementar el servicio como tal. Tiene que estar todo Profesora, hacia una atrás. consulta. Disculpe, ¿y no sería mejor en vez de poner alineación para que sea más entendible ordenamiento? Sí, también podría ser, ¿no? Y a ver, ¿qué es? Gestionar y planificar. Oh, estoy poniendo como lluvia de ideas, ¿no? Recuerden que así comienza todo, ¿sí? Así comienza, como lluvia. Nada te sale la primera, siempre vamos a formar. O sea, porque esta es la parte de la planificación, como su mismo nombre, ¿no? Nos vamos a ir ordenando cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Ya. Bueno, es correcto primero que debe comenzar con un verbo infinitivo. Eso sí también está bien. Ya. Vamos a poner como lluvia de ideas, gestionar y planificar los procesos archivísticos necesarios para el diseño del servicio. Ya, podría ser así, ¿no? Gestionar. Bueno, acá le podríamos buscar un verbo de repente mejor, ¿ya? Ya solamente ahorita le he puesto así, ¿no? Pero tendría que hacer esa parte, ¿no? O sea, de dejar los procesos. Yo sé que dentro de esta parte de aquí pueden haber varias cosas, ¿no? De hecho, hasta el proceso de conservación, el proceso de digitalización, proceso de descripción, pues ahí tienen las cosas. Pero ese objetivo específico va a ser justamente para dejar ordenado toda esa parte, mientras que tu objetivo específico 2 ya va a ser cuando tú implementas el servicio, cuando ya se está de repente implementando la plataforma, cuando ya haces el flujito, haces de repente tu documentación este, directiva del servicio archivístico, ¿no? A eso, ahí se apunta, ¿no? Entonces, mm, ya lo vamos a poner como gestionar, ¿no? De repente ahí podemos encontrar un verbo mucho mejor, ¿ya? Pero sería así, más o menos, ¿no? O sea, relacionada a la parte de los procesos, ¿no? La parte que estamos, esa es la parte como que nosotros hacia atrás, la parte de la gestión. Esto lo vamos a poner por si acaso por acá abajito, ¿no? Para que no se nos vaya, igual. Y entonces sería más o menos así, ¿no? Entonces la suma de tu objetivo específico 1 más tu objetivo específico 2 te tiene que ayudar justamente a esto de acá, a esta propuesta, ¿no? De tu servicio de emisión de constancia, ¿no? Entonces, esto de aquí se copia acá. Ya, y estos de aquí, vamos a imaginar, ya ustedes, yo estoy poniendo modo de ejemplo, pero ustedes ya, si gustan, le cambian el verbo, lo mejoran, ¿no? Ahorita lo pusimos. Y esto lo colocamos aquí, y esto lo colocamos en el otro, ¿no? Acá, ya está. Entonces, habiendo hecho eso de ahí, sigue tu siguiente tablita, ¿no? Donde vas a colocar los responsables. Ahí colocan sus nombres, se delegan funciones, coloquen quién va a ser el líder, quién va a ser de repente el encargado de repente velar por la implementación del servicio, o bueno, en este caso ya, otro por los procesos, y ahí ustedes deleguense funciones en el equipo. Y cuando lleguen a esta tablita, ¿no? Para que logres esto de acá, ¿no? De gestionar los procesos archivísticos necesarios para el diseño del servicio. ¿Qué actividades tendrías que hacer? ¿No? Yo sé que va a salir un montón, pero para efectos de que solamente aprendamos un poquito así de forma breve esto de la planificación, ¿se acuerdan que ustedes hicieron una tablita, ¿no? Donde dijeron para el proceso de descripción, para el proceso de organización, ¿no? Yo les dije, ¿no? Hagan acciones, actividades, ya. Esas acciones, por ejemplo, podrían trasladarlas acá. Pues, por ejemplo, ¿no? Para la parte de dejar listo nuestro servicio antes de la implementación, ¿no? Entonces, de repente, una actividad, de repente será realizar la descripción de los legajos de los socios, ¿no? De los socios, ¿no? De repente otra actividad, ¿no? Realizar la conservación de los documentos. Bueno, yo sé, repito, yo sé que podrían salir más estos efectos solamente de una simulación, pero al cumplir todo esto de acá, que es en realidad lo que hicieron en esa tablita, ¿no? Hicieron una siguiente tablita cuando colocaron ahí las acciones, ¿no? Como les decía. Entonces, estas acciones te tienen que ayudar justamente a lograr este objetivo.
Aquí en materiales tú dirás, ya, para realizar la descripción, ¿qué necesito? Ya, necesito de repente un computador, necesito materiales de oficina. Ya, o sea, vamos a colocar así de forma breve también, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿No? Un teléfono, necesito internet, ¿no? Ya, materiales. Luego aquí en responsables tendrán que colocar, me imagino, ¿no? Como aquí has colocado que tal persona se va a encargar del proceso de realizar la descripción, vamos a imaginar, entonces a esa persona la colocas aquí, en responsable. Y luego tienes la columnita de entregables, ¿no? Donde tú vas a decir, producto de realizar esto, ¿qué entregable vas a obtener? Que en teoría es lo que han hecho, ¿se acuerdan en esa tablita, no? En esa tablita cuando les pusieron los procesos y les dije que colocaran las acciones, había otra columnita donde tenían que colocar los entregables, las evidencias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para realizar la descripción de los legajos de los socios, de repente tu entregable es el reporte, ¿no? Nos vamos a reporte, ¿no? Con todos los legajos que se han avanzado con el tema de la descripción de repente, ¿no? Ya bueno. O sea, ¿qué se genera? O la base de datos, y así, ¿no? Puede ser una base de datos, dijimos que podría ser una directiva, puede ser un manual, puede ser un informe, incluso puede ser factura. Bueno, acá no se da el caso, pero si es una acción de compra, tu evidencia será tu factura, por ejemplo. ¿Sí? Ya, entonces ya así, ¿no? Colocan, es más, copien lo que han hecho en esa tablita, porque ahí ya han colocado los entregables. Entonces, de la misma forma, para la parte de implementar el servicio, ya, para esa implementación del servicio, ¿no? De repente una acción va a ser, ¿no? Diseñar el flujo, ¿no? Del servicio propuesto, ¿no? De repente acá, ¿no? Este, configurar, o sea, ya cuando vas a implementar, ¿no? Configurar, ¿no? De repente la plataforma, ¿no? Bueno, a los que pusieron que iban a implementar un servicio digital, ya entonces ahí tendrían que hacer eso, ¿no? La parte de la configuración, la carga de datos, ¿no? Ya, ¿qué acciones tendrían que hacer para lograr este objetivo, ¿no? ¿Cuántas actividades, profesora, voy a colocar? Miren, como ya nos queda solamente poquito tiempo ahorita que vamos a tener y la siguiente clase nada más, coloquen 3, ya para efectos nada más de que puedan aprender a hacer esta tablita. Es más, ya aquí ya estoy colocando algunos, ya. Ya, no más, yo sé que van a salir más, pero para efectos de que puedan aprender esto, 3 nomás, ya. Luego tenemos, una vez que se termine esta tablita, tenemos nuestro cronograma, ¿no? Entonces, si yo aquí en esta tablita he colocado que tengo 6 actividades, miren, 1, 2, ¿no? 6 actividades, esas 6 la van a copiar acá. La copian, ¿ah? No es que tengan que colocar otra cosa, prácticamente control C y lo copias acá, ¿ya? No hay más que hacer ahí. Copias tus actividades que has colocado aquí. Y aquí, bueno, aquí le he puesto por semana, pero ya ustedes podrían ya de repente hacerlo más detallado. Bueno, aquí le cambian nada más, vamos a cambiar el año 2024. Y vamos a imaginarnos que lo van a hacer a partir del siguiente mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, modifican nada más aquí y van a ir marcando, ¿no? Ah, ya de repente esta actividad lo voy a hacer en esta semana, ¿no? Esta otra actividad, si es posible de repente que lo pueda hacer en paralelo, o no, esta actividad de repente lo voy a hacer, es escalonada. Cuando es escalonada, entonces no puede ser al mismo tiempo, ¿no? Hay que terminar de repente de hacer esto para hacer lo otro, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces traten la parte de aquí es para que un poco se cuestionen qué actividades sí se pueden ir avanzando en paralelo, mientras que de repente van a haber actividades, por ejemplo, los de este bloque, estas actividades definitivamente van a tener que ser después de estas de acá. Bueno, habría que ver, ¿no? Pero por lo general sí, porque primero tienes que mejorar tus procesos para que puedas implementar tu servicio, ¿no? Entonces, van a haber actividades escalonadas y otras actividades que se pueden ir trabajando en paralelo. Si gustan, eliminen las columnas que no les sean necesarias, ya que es solamente una propuesta, ¿ya? Y van a ver una última columnita que dice logro, ¿ya?
Esta última columnita no la rellene, pero les voy a explicar para qué sirve. Tienes la I, que significa fase de inicio, tienes la P, que significa en proceso, y tienes la T de terminado. Lo que pasa es que cuando ya vamos a imaginar, o nos vamos a poner en el supuesto que ya te aprobaron, porque esta es tu propuesta, tu planificación, te aprobó el jefe de los socios, te ha dicho, ya, está bien, ahora sí, inicia el siguiente mes. Entonces tú aquí, bueno, el líder del proyecto tendría que ir marcando, ya, a ver, esta actividad, ¿a quién le tocó? Ah, ya le tocó a Juanito, ya, vamos a ver, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿En qué etapa está? Ah, está en la fase de iniciación. Ah, no, ya está, ya lo está avanzando, ya está a la mitad de camino, ya, en proceso. Ah, ya lo terminó, ya. Entonces te sirve para que tú puedas monitorear, ¿no? Esto está en un Word, como se pueden ver, pero lo mejor es que se tenga en un Excel, pues, ¿no? Que mejor. Pero bueno, a efectos de que todo lo tengan en un solo archivo, como de ejemplo, ahí lo estamos haciendo aquí, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta, ¿ya? Este plantillita lo voy a pasar a sus carpetas, ¿ya? De los grupos, así tal cual con lo que he hecho ahorita acá con los ejemplos. Y van a tener hasta la siguiente clase para que lo puedan hacer, ¿ya? Traten de no extenderse en hacer muchas actividades, o sea, las que dije, ¿no? Porque si no nos va a tomar más tiempo. No sé si tienen alguna duda, consulta. Profesora, en el caso de las tesis universitarias, creo que hay un plazo para ejecutar la tesis. En este caso, ¿en la escuela dan un plazo o no? Buena pregunta. Lo voy a consultar en realidad, porque al menos cuando he leído la directiva, no me he topado con ese dato. Pero lo voy a consultar, ¿ya? Lo voy a consultar si ustedes tienen un plazo. Como dice su compañero, bueno, en las universidades sí hay plazos, ¿no? Sí te dan un rango de tiempo y uno tiene que estar este, reportando con su asesor a la escuela. No sé si aquí también se dé. Me imagino que sí, ya no sé cuánto, pero yo me imagino que sí, porque si no existiría lo del eterno estudiante de que planteas qué vas a hacer y siguen pasando los años y nunca. Me imagino que sí lo hay, así que lo voy a preguntar para también salir de esa duda. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ya. Entonces voy a copiar esta tablita y yo sé que nos queda pocos minutos. Ahí ordénense un poco, avancen hasta donde puedan. Y la idea es que lo van a continuar todavía en la siguiente clase, porque estamos diciendo que el examen ya sería el jueves 4, ¿ya? Este formato que le estoy pasando es bien básico, ¿ya? Pero les va a servir un montón porque en realidad sirve para cualquier tipo de proyectos que tú te quieras plantear. Ahorita lo estamos utilizando imaginándonos que vamos a implementar un servicio, pero en realidad podría funcionar para otras cosas que ustedes también quieran plantear, ¿no? O hacer, ¿ya? Ya, entonces voy a armar las salitas, si es que no hay consultas, y voy a copiar esa tablita en su, en sus carpetas, ¿ya? Profesora, ¿también lo vamos a Listo. exponer la próxima clase? No, yo creo que ya no va a Ya usted alcanzar solamente lo va a tiempo. revisar. Sí, sí, ajá, sí, lo voy a revisar e iré pasando por las salitas para ver. Y sí, bueno, la idea con ese formato es que tengan ustedes una idea, si es que van, ya están, o están trabajando o van a trabajar y les toca enfrentar esa situación de implementar un servicio. Eso, es prácticamente eso lo que tendrían que presentar como propuesta a su jefe, qué sé yo, cómo sería esa planificación, ¿no? Te ordenas cómo lo vas a hacer, ¿no? Y sí, con eso ya estaré tranquila. Y al menos saben esa partecita, ¿no? Ya se llevan toda la teoría y ya tienen con eso un último ejemplo de cómo podrían presentar ante su institución, ante una empresa, ¿no? Una propuesta de implementación de un servicio. Ya, entonces Ahí vamos a también armar leí, las salitas. profesora, que había sobre sustentar otro idioma. Ah, en el caso de mm, ya, lo voy a anotar porque en realidad no, sé que vi por ahí que la parte del resumen para su trabajo, en el trabajo hay una parte que es en inglés, creo, pero me parece que solamente es el resumen. No he visto que lo tengan que poner o algo así. A ver, lo voy a revisar ya. Entonces, hay una pregunta del idioma y otra Sí, sobre el pregunta de los idioma, plazos. Ujú. porque te pide certificación de que tengas otro idioma o otra lengua. A ver, lo voy a revisar, ¿ya?
Ya, entonces hay dos preguntas que tengo, ya, para averiguar. Ya, entonces vamos a armar las 6 salitas. Ya. Ya, entonces voy a dejar los últimos minutos ahí para que se ordenen, para que ya, ahí está habilitado, ya, entonces voy a ir pegando este archivo en el Drive. Se llama Plan Proyecto, ya, así se llama el documento Word. Ya, el grupo 1 ya está, el grupo 3 ya está, el grupo 4, 4, grupo 5, ya, ahí ya subí en todos los grupos, ya está. Ya, mientras que voy a ir marcando la asistencia, ¿no? Porfa, vaya ingresando, ya está habilitada las salitas. Voy a ir marcando la asistencia. Mm, mm, mm. Hola, amigos, sí, sí, ay, ay, qué jodida esta profesora. ¿Cuál? Ah, no, como son dos preguntas, ahí se ha puesto uno y dos. Ahí están tus dos preguntas que he resuelto. Mm, Pero, pero la pregunta uno dice desarrollar los dos puntos siguientes. Elaborar una lista de temas o actividades que en el ámbito de la gestión del conocimiento consideras que serían de utilidad desarrollar. Esa es la uno. Y la dos es en base a la conferencia documentos prehispánicos y perspectiva de los archivos en identificar qué actividades podrían realizar los archivos, los recursos necesarios para su ejecución y el impacto que podría lograrse. Esa es la dos. Elaborar una lista de temas o actividades que en el ámbito de la gestión del conocimiento consideras que serían de utilidad desarrollar para contribuir a las necesidades de la ciudadanía e investigadores. Sí, pues, porque ahí tuve que haber puesto del gobierno abierto.
Mira, mamá, mira. Mira. ¿Cómo? Observando la situación, les pidió que se concentraran y se comportaran adecuadamente. Los tres minions se quitaron sus overoles y se pusieron trajes elegantes listos para la ocasión. Estaban allí con una misión crucial, detener a un criminal muy buscado llamado Maxim Levan, a quien Gru conocía bien. Debían cumplir con su misión. De Gru, creando un ambiente tenso y lleno de rivalidades pasadas. Sin embargo, los minions no comienzan y el último modelo, destacándose en medio del tráfico. Ese día, vehículo pequeño similar al suyo, salieron tres minions, Bill, Rose y Ralph. Solo uno de ellos logró salir del auto y al hacerlo comenzó a burlarse de sus compañeros. Observando la y se comportaron adecuadamente. Se quitaron sus opiniones y se pusieron trajes elegantes. Estaban de tener a un criminal muy buscado llamado Maxi Levan, a quien Ya, Jerica, siéntate, ya voy a hacer tarea con... Pero, hay un mucho. ¿Qué? ¿La profesora? Ay, hay que hacer un trabajo de un servicio, que poner objetivos, objetivos generales, objetivos específicos, enlistar 6 puntos. Más bien lo ha compartido en el Drive, dice, pero lo estoy buscando y no lo encuentro. No, ya lo veo y no está. No. Mami, yo necesito esto ya. Ya quiero que me compre un juguete ya. No. Hoy día que estamos 27, no veo ningún documento del 27. El único del 25. No encuentro. Ah, Mami, Camila. ajá. Ahora, Mami, Camila. Mami, Camila, mamá. adentro. ¿El baño? Tú estás hablando tú estás hablando de la conferencia. En tu trabajo que tú has hecho, tú te estás refiriendo a la conferencia que se dio. Pero en los puntos que él pide no está hablando, simplemente dice asistir a la conferencia y después te pone dice escuchar la entrevista. ¿Cómo puede un archivista orientar su perfil profesional hacia la gestión del conocimiento? Manda un link que es de Spotify que dura casi 1 hora y después de eso te manda 2 puntos a desarrollar, que es elaborar una lista
Y en base a la conferencia, y ahí recién dice, en base a la conferencia de documentos prehispánicos y perspectivas de archivo, identificar qué actividades podría realizar los archivos, los recursos necesarios para su ejecución y el impacto que podría lograrse. O sea, documentos prehispánicos, identificar qué actividades podrían realizar los archivos. Uno es la digitalización de documentos, podría ser. La conservación, digitalización, conservación. Mm, mm, yo no lo he hecho todavía. Ya, ya, ya. En grupo 5 estamos los 4, pero estoy buscando en el Drive y no encuentro. ¿Qué? ¿Cuál? No, y pues no lo veo el documento que ha subido la profesora. Recording in progress. Ya, entonces, solamente para finalizar, no, porfa, ahí está, justo estaba marcando en la asistencia, ya, a ver, porfa, ahí voy a llamar a los que me faltan, ya. Bueno, uno Cabrera nos viene, Dávila Portal, Dávila, ahí está. está presente, profesora Karina. Carmen, ¿se me escucha? ¿No se me escucha? Está en nuestro grupo. Está ahí Ah, ella, me coordinando decía con... que está, ah, ella, ya, Karina, ¿no? Ya. Carmen García, no, no. Richard Guamán, ya, gracias. Marisol Malqui, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Silvia Mego, Silvia Mego. Buenas noches, Los que, profesora presente. ya, buenas. Los que ya están marcados, porfa, normal ya se pueden ir retirando. Ya, solamente estoy viendo los que me faltan. Yadira Montenegro, Buenas noches, profesora presente. gracias. Joana Nunayaye, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Tatiana Turco, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Pedro Urbano, Presente, profesora. ya, gracias. Entonces ya está ahí. Ya, vamos a ver para qué. Ya, ya va a haber una última ahí para que validen, pero ya está marcado. Solamente no está Carmen García y de ahí todos están. Ujú. Ahora estoy no, ya no bien. Ya, entonces su carpetita, por si acaso, está así el archivo, ¿ya? Este es el archivo que he dejado, ¿ya? Este es el archivo que ustedes en la siguiente clase van a continuar, ¿ya? Sobre esa plantillita. Listo, no sé si es que hay alguna duda, consulta, si no con eso nos estamos quedando y nos vemos ya el martes 2. Profesora, la plantilla está en el Drive, ¿verdad? O en el aula virtual. Está en el Drive. Ujú. Sí, está con este nombre. Bueno, semana 7 dice, bueno, plan proyecto, dice ahí, es archivos. Ujú. ¿No? Ahí, ya, ya. Este link lo voy a copiar de nuevo por si acaso, en el aula Sí, virtual. por Ya. favor, profesora. Ajá. Ya, muy bien, ahí lo voy a copiar. Nos vemos entonces en el día martes, ¿ya? Para que continúen.
Hasta luego, profesora. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Gracias. Disculpe, mi internet está que me saca y me bota cada rato. Voy a mi sala otra vez. Ah, no, pero ya terminamos, por si acaso. Ya Ah, ahorita ya, ya. no. Sí, Ok, van a ya, continuar en la siguiente clase. Ujú. Sí, en la ya, siguiente clase ya, ya lo continúo. Ujú. ya, mis gracias. Ya, muy bien.